le gusta Casu o si le gusta, ¿cómo es? Rosalía. Rosalía. Ujú. ¿Cómo le va, Gianna Buenos Rosciolesi? días. Buen día. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo va? ¿Qué opina de la española? Y la verdad, no me gustó la actitud. Vi que hace un rato subió una historia pidiendo perdón para todos sus fans argentinos. No es la primera, vi que también Niall Horan, creo que se llama, uno de One Direction, también puso lo mismo, pidiendo perdón. Todos andan pidiendo perdón después de No, mandarse las pará. macanas. El de One Direction se pasó de rosca, ese se metió con Malvina. Ah, Sí. ese no lo escuché, ¿ves? Sí, bueno, ¿viste? Bueno, ahí va. Poneme el de One Direction después, ¿eh? Ahí se nos va a agarrar. Pero bueno, ¿los disculpamos o no los disculpamos, Rosciolesi? Claro, ese es el tema, ¿no? Y qué tipo de disculpas hacemos, porque nadie se da cuenta de nada, pero igual Pero- difunden mensajes. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a ponerle agenda propia a esta mañana. Vamos a poner una placa de la BBC que habla de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Bases controladas por Estados Unidos y la presencia militar en Estados Unidos. Me parece que es un mapa importante y que nos lo cuentes, porque hay algo que se habló mucho desde el 28 de febrero en adelante, que es cómo Irán pulverizó la presencia de Estados Unidos en la región. Exactamente, sí. Con el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, la guerra impuesta sobre Irán, bueno, Estados Unidos e Israel intentaron hacer un cambio de gobierno en Irán, intentaron desestabilizar a su guardia revolucionaria, pero la República Islámica ha respondido de una manera muy contundente y se dio vuelta la ecuación y realmente Irán lo que está haciendo últimamente es atacar esas bases estadounidenses como una respuesta a los ataques que ellos reciben en su propio territorio Sí. y también desestimar la hegemonía estadounidense que prevalece en la región. Nosotros hoy vamos a hablar un poco más específicamente sobre Irak, que Irak justamente es un país que se encuentra en el centro de esta cuestión del conflicto. El año pasado, Estados Unidos se había un poco dejado de lado el tema de Irak, pero realmente en Irak tenemos una nación que el 50% de su población es chiita, es decir, que comparte cuestiones ideológicas y religiosas con Irán. Ajá. Por lo tanto, es un país que está en el centro de este tema y que a Estados Unidos este año, y ya el año pasado obviamente, le volvió a interesar y se volvió a internalizar en este país. Principalmente por las cuestiones de que el año pasado se hicieron votaciones y se tenía que elegir a un nuevo primer ministro en Irak. El marco de coordinación, que es el marco, es una alianza de partidos chiitas que eligen al primer ministro. El año pasado, a principios de en enero, habían elegido a Nuri al-Maliki, esto creo que ya lo hemos comentado, pero lo resumo brevemente. Habían elegido a Nuri al-Maliki, que fue un ex primer ministro iraquí, para ser nuevamente primer ministro. Pero Estados Unidos, teniendo en cuenta las tendencias de este candidato, que es un representante fuerte del chiismo y que también es un aliado fuerte de Irán y representaría que el país podría alinearse con los intereses iraníes, estuvo muy en desacuerdo con esta cuestión. Y justamente, bueno, como veníamos mencionando recién, ¿no? Con la cuestión de la guerra, con la cuestión de las bases, a Estados Unidos le importa quién gobierna Irak. Tenemos que tener en cuenta que desde el 2003, cuando invadieron Irak, Estados Unidos comenzó a retener los fondos iraquíes de la economía resultante de las ventas del petróleo iraquíes. Todo lo que gana Irak de petróleo es trasladado a el banco, a la Reserva Federal de Nueva York, de Estados Unidos. Y frente a estas decisiones del marco de coordinación de nombrar a Maliki como primer ministro, Estados Unidos les dijo, bueno, les vamos a retener los fondos a menos que cambien de elección de candidato. En ese sentido, para mayo, Irak, el Parlamento, tuvo que elegir a otro primer ministro, a un primer ministro que se termina alineando con Estados Unidos. En este caso, el marco de coordinación eligió a Ali al-Zaidi. Ali al-Zaidi es un político, podría decirse, chiita, representa al mismo partido del primer ministro anterior de Irak, pero
también Saidi fue y es un representante de los bancos iraquíes. Él sí tiene una fuerte presencia y unos fuertes vínculos con lo que es todo el sistema financiero de Irak, y ha demostrado en los últimos meses, en las últimas semanas, que sí presenta una fuerte alineación con Estados Unidos, principalmente porque se ha reunido con Donald Trump, incluso días después del funeral de Jamenei. Ahí estamos viendo Bueno, la imagen, Sí. dándose la sí, mano. ¿Dónde fue la reunión con Trump? en Estados Unidos. Ujú. Estoy viendo que después de haber visitado a Trump y a Estados Unidos, va a viajar a Irán en los próximos días. Sí, sí. A ver, en este momento Irak es un estado bisagra. Claro. Tiene una fuerte presencia de Estados Unidos, por más que se intente demostrar, justamente como decíamos recién, ¿no? Con el funeral que pasó por Irak y estuvo presente el primer ministro. Este primer ministro acepta muchas comandancias que le da el gobierno estadounidense. Por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó el gobierno iraquí es pedir que las fuerzas de movilización popular, que son fuerzas que están instaladas en Irak desde el 2014, que nacieron como una alianza para pelear contra el Estado Islámico, contra la Daesh, pero que al mismo tiempo son fuerzas chiitas y son parte del eje de la resistencia que se coordina con Irán, con Hezbollah, con Ansar Allah de Yemen. Este primer ministro, una de las primeras medidas que tomó fue decir, bueno, las armas van a ser, todos los grupos armados tienen que ser parte del Estado. Por lo tanto, todas las fuerzas que no lo sean deben de poner armas. Sí, esta es la misma estrategia que se está usando con Hezbollah en el Líbano. Claro. Esta es una forma de retener la resistencia y consolidar el poder en el Estado, teniendo en cuenta además que el año pasado se intentó que estas fuerzas de movilización popular, que como decía recién pertenecen al eje de la resistencia, se intentó hacer una ley para que sean parte del Estado. Pero de la misma forma que sabotearon la elección del primer ministro, Estados Unidos también saboteó esta ley. Por lo tanto, se puede observar que esta intención de penetrarse en el gobierno iraquí, de tomar decisiones que favorezcan a Estados Unidos, a Occidente, se ve muy clara. Ujú. Por otra parte, otra de las decisiones tomadas por este primer ministro nuevo, que es Ali al-Saidi, fue una campaña que titularon Anticorrupción. ¿Qué sucedió? En Irak se veían viendo distintos sistemas, distintas cuestiones que parecían que varios funcionarios iraquíes estaban teniendo problemas respecto a la corrupción de los fondos principalmente provenientes del petróleo, de la energía iraquí. Y este nuevo gobierno realizó una campaña relámpago de un día para el otro, detuvieron a casi 100 funcionarios iraquíes y se están destituyendo a muchos de estos funcionarios. Y hay una relación bastante compleja ahí. Vemos que muchos de estos funcionarios son bastante proiraníes, que responden a este sistema más ideológico chiita. Entonces, se puede observar que actualmente este nuevo primer ministro, con el apoyo de Estados Unidos, está realizando una campaña para reorganizar el Estado y que este Estado favorezca principalmente a los intereses de Estados Unidos. Bien, está la atención entonces puesta allí en Irak. Hay unas imágenes que vos nos mandaste del funeral de Jamenei, porque, bueno, esto lo charlamos también con Úrsula Asta, Sí. que estuvo cubriendo allí en Irán. Sí. Funerales que fueron realmente impresionantes, Muy millones masivos. y millones de personas que no solamente estuvieron en ciudades de Irán, sino también en Irak, por la presencia chiita. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes que vamos a estar poniendo, ahí estamos. ¿Qué decir de este funeral en tierra iraquí? Así es. Bueno, teniendo en cuenta la cercanía, Irán e Irak son países limítrofes. Y no solamente eso, como les contaba recién, el 50% de su población es chiita, por lo tanto, la figura del líder de Jamenei fue una figura muy importante, lo es actualmente también. Y además, en Irak se preservan los santuarios del imán Ali y del imán Hussein, que son dos representantes del chiismo muy importantes en toda la región. Por lo tanto, el funeral de Jamenei atravesó
estas ciudades donde se encuentran estos santuarios, en Nayaf y Karbala. Karbala es una ciudad sumamente importante para lo que es la historia del teísmo islámico. Y más de 10 millones de personas asistieron al funeral de Jamenei. Esto pasó el pasado 8 de julio. Entonces, estos funerales consistieron en una fuerte movilización popular de la gente de apoyar esta idea, de apoyar a este líder, de recordarlo y también de venerar y de reconocer su martirio llevado adelante por Estados Unidos. En estos funerales, como les mencionaba hace un rato, estuvieron presentes, bueno, muchos funcionarios iraquíes, entre ellos el primer ministro iraquí, pero luego, días después, viajó a Estados Unidos. A ver, desde Claro. una mirada desde el pueblo, de lo que es la comunidad iraquí, se observa que ideológicamente se mantiene esta perspectiva de la lucha anticolonial, del antiimperialismo, pero en el gobierno actualmente se traduce todo lo contrario, ¿no? Una cuestión de prácticamente vender el país a Estados Unidos. De hecho, en esta reunión se hicieron contratos de 200.000 millones de dólares con Estados Unidos, que son quienes manejan la mayoría de las industrias energéticas. De hecho, Irak ahora, bueno, con lo que es el verano y todas las olas de calor, está teniendo muchísimos problemas de cortes de luz. Claro. Y las empresas que manejan la luz y la energía iraquí son estadounidenses y el pueblo no Casi tiene como que muchas estás hablando estas de condiciones. la realidad argentina, ¿no? Pareciera. Gianna, vamos a recomendar tu nota del desarme a la reorganización del Estado, la disputa por el futuro de Irak, una nota del 8 de julio en la agencia PIA Global, pero que, bueno, tiene mucha actualidad por todo lo que estás contando. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Les agradezco a ustedes por el espacio siempre y un gran saludo, compañeros. Abrazo Abrazo. grande. Che, en el primer mapa que mostró Gianna, uno contaba las bases, yo al menos conté 20 bases yanquis, Sí. de las cuales 8 han sido destruidas, por lo menos la muestra que nos daba Gianna. Mañana les contamos, mañana jueves, tenemos a Fernando Esteche, que va a estar aquí en Punto de Partida, una larga charla para presentar un libro que escribió con otro columnista de Punto de Partida, que es el querido Taddeo Castiglione. Bueno, este libro tiene una marca gramsciana, del italiano Antonio Gramsci, que hablaba que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, aparecen los monstruos. Sí. Bueno, entonces el título el título del libro es Los monstruos del claroscuro, geopolítica del interregno mundial. Básicamente lo que están diciendo es, che, el orden que se construyó post Segunda Guerra está en crisis, una crisis orgánica. Lo que se viene, bueno, se está construyendo. En ese se está construyendo, hay muchos riesgos, Por ejemplo, a ver, sin ir tan lejos, cuando arrancó el